Bueno, el desplazamiento forzado, como mencionaba hace un momento, es un fenómeno que se da a nivel mundial. No es un fenómeno solo de Durango, no es un fenómeno solo de México, de Chiapas, que es el único estado que a nivel nacional ha legislado con el tema de desplazamiento forzado. Es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia, desde hace muchos años en muchos países como Colombia, en donde según la Coordinadora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, CODES, ya se habla de una cifra de más de 5 millones de desplazados, por encima de Irak, países como Guatemala, en donde también hay desplazamiento forzado, Durango también. Entonces lo que se quiere hacer y lo que está trabajando el Instituto de la Mujer es tratar de prevenir el desplazamiento forzado, que puede ser por diversas causas, puede ser por la sequía, por ejemplo, catástrofes naturales. Los principios rectores del desplazamiento forzado, publicados por Naciones Unidas a finales de los 90, señalan que puede existir desplazamiento forzado por catástrofes naturales, por violencia generalizada, por violación de los derechos humanos. Hay muchas causas que motivan el desplazamiento forzado. No es exclusivo de la violencia de los grupos al margen de la ley. Bueno, definitivamente en este momento en el que existió una grave situación de sequía durante el último año, las situaciones afectadas han sido las situaciones del campo, los campesinos que se han visto obligados a dejar sus tierras, que han perdido, en el caso de los que se dedican a la ganadería, que han perdido todo su ganado, que se han visto obligados a abandonar y a venirse a las ciudades principales como Gómez Palacio, Lerdo y Durango para buscar mejores condiciones de vida. Entonces, básicamente son esas zonas las más afectadas, las zonas serranas, en donde se han visto el mezquital, en donde se han visto nuestros indígenas, sobre todo, obligados a abandonar sus tierras y a venirse a la ciudad. No hay que ir muy lejos, en las calles de Durango hemos visto que de unos meses para acá vemos mayor cantidad de indígenas con sus esposas, con sus hijos, o a veces solo mujeres que se han visto obligadas a desplazarse con sus hijos por las calles de Durango porque no tienen un sustento en su lugar de origen. ¿Hay cifras? Cifras actuales no hay, no podemos dar una cifra porque es comprometernos. Hay estudios con algún grupo poblacional en donde les ha preguntado cuáles han sido las causas de su desplazamiento, y este grupo lo que ha respondido es que en su mayoría por situaciones económicas. Como segundo lugar se encuentran por mejores condiciones de vida, que es prácticamente lo mismo que situaciones económicas, y como tercer lugar la violencia. Bueno, de hecho yo los invito al foro del día de hoy. Ahí vamos a estar presentando un mapa de las situaciones de violencia, cuáles son las zonas en donde que mayor índice de desplazados produce en todo el estado. Hablamos de violencia generalizada, no hablamos de violencia por los grupos al margen de la ley, sino en general. Por ejemplo, hay grupos, hay personas que se desplazan porque tienen problemas de violencia intrafamiliar, porque hay mujeres que son agredidas por su pareja, porque son mujeres que necesitan huir de sus esposos, más cuando hablamos de comunidades indígenas en donde la violencia es el día a día. En el caso de la violencia, ahora sí, por los grupos al margen de la ley, hay algunas zonas en donde son las zonas más afectadas, que bueno, son las zonas que manejamos todo Santiago, por ejemplo, es una de las zonas más afectadas, toda la zona serrana, en donde, por ejemplo, la situación que se presentó hace algunos años de los indígenas de Tierras Coloradas, son datos y son casos que ustedes ya como medios de comunicación conocen y que saben que han producido desplazamiento hacia las ciudades principales como Durango. ¿Hay cifras bien organizadas? No, en Durango hasta la fecha no existe un estudio como tal, no existe un diagnóstico generalizado en todo el estado como tal. Hay algunas empresas como Parametría que manejan algunas cifras, pero estas cifras son cifras de ellos, o sea, son cifras que nosotros tendríamos que empezar a negociar o empezar a contratar sus servicios para que ellos nos pudieran dar este tipo de cifras, porque son confidenciales. Parametría maneja una cifra a nivel nacional de 120,000 desplazados en todo el país. Es una cifra baja, porque si lo comparamos con algunos estudios que han hecho algunas consultoras, como la consultora noruega, habla de solo 250,000 desplazados en el norte de México, pero no son cifras reales y no son cifras reconocidas por el gobierno y no son cifras que nosotros estemos autorizados para dar.